Bendiciones, Dios les guarde, Dios les bendiga. Quiero compartir una palabra con ustedes en esta hora. Envío palabra de salud, de fortaleza, de bendición sobre nuestra familia, Casa de Oración Shalom, y todos aquellos que puedan alcanzar a escuchar esta palabra por este medio. Bendición, salvación y protección a través de la sangre de Jesús. Protección, salvación y bendición a través de la sangre de Jesús. Es el tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Y quiero empezar diciéndoles que esta generación en la que nos ha tocado vivir, la oscuridad ha hecho un auge mayor en las naciones. Estamos creciendo en tiempos de oscuridad. El diablo no piensa que nuestra generación sea demasiado joven para introducirlos en tinieblas de inmoralidad, de pornografía. Hoy está proliferando la pornografía infantil, es decir, que ya niños están en todo este medio de inmoralidad y de pecado. Entonces, no debemos pensar que nuestros hijos son demasiado pequeños para recibir instrucción, para tener experiencia o pasar momentos especiales en la presencia del Espíritu Santo, que comiencen a tener ya experiencias propias, individuales, con el Espíritu de Dios, que puedan entrar en un ambiente de adoración genuina, donde el hablar en lenguas sea algo natural, algo cotidiano en su relación, que ellos puedan experimentar que Dios no es una historieta, que Dios no es un cuento, que Dios es el ser que imparte vida y que puede manifestarse cuando hay alguien que lo busca de corazón y con toda sinceridad. En medio de esta oscuridad en que viven las naciones, Dios está levantando, sin embargo, una generación similar a la de Josué en el Antiguo Testamento. Una generación nacida en una atmósfera de milagros. Sabemos que la generación que entró con Moisés en el desierto para ir a la tierra prometida, esa generación, los mayores de 20 hacia arriba, no entraron por incredulidad, por terquedad, por ser duros de corazón a las cosas de Dios. Entró la generación joven, los de 20 hacia abajo y los que nacieron en el desierto. Sabemos que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente al resto de los 10 espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra cuando él los envió en esta comisión. 10 llegaron con un informe negativo, con un informe totalmente devastador, y Josué y Caleb tenían un informe diferente, una noticia distinta al resto de los 10, pero prevaleció la mayoría en ese entonces y estuvieron vagando por aquel desierto 40 años. Pasados los 40 años, Josué es quien dirige, es quien guía al pueblo de Israel a la toma de la tierra prometida por Dios. Esta generación de Josué experimentaron lo sobrenatural. Ellos vieron una nube de día que los protegía del calor, una columna de noche que los protegía una columna de fuego de noche que los protegía del calor, del frío, y vieron salir agua de una piedra para
saciar la sed de aproximadamente 2,5 millones de personas. Ellos vieron caer maná del cielo, vieron la presencia de Dios en toda esa trayectoria. Ellos internalizaron que Dios es real, que Dios se mueve de manera poderosa cuando hay gente que le cree. Ellos fueron una generación no nacida en Egipto, no nacida en esclavitud, sino en un ambiente de milagros. Ellos no saben lo que significa la palabra imposible. Creen que Dios, con Él todo es posible. Si la gente no puede ver lo que Dios está haciendo hoy, entonces tiene que mirar lo que está haciendo el diablo y revertirlo. Si la gente no puede ver lo que Dios está haciendo hoy, mire lo que está haciendo en las tinieblas y reviértanlo. Lo que es visible, lo que hace el enemigo es temporal, como dice 2 Corintios 4:18, pero lo que Dios hace es eterno. En medio de la oscuridad que las mismas fuerzas de las tinieblas traen, no somos dejados sin la instrucción de la palabra de Dios. Dios no nos ha dejado sin esperanza. Dios no nos ha dejado aislados. Isaías capítulo 60, verso 2 dice: porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En el Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un árbol plantado en crecimiento y un árbol que esté dando fruto son dos cosas diferentes. Un árbol plantado significa alguien que está siendo atendido, que a alguien le importas. Plantado junto a corrientes de agua, no importa si hay una ola de calor, todavía serás regado. Que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, significa que tú estarás sano, estarás fuerte y no serás susceptible al envejecimiento, y todo lo que hace prosperará. Dios nunca exagera. Cualquier cosa que hagamos va a prosperar en el nombre de Jesucristo. Jesús está alcanzando a nuestros jóvenes. Él va a regresar pronto. Estamos viviendo en la generación que está a las vísperas del arrebatamiento. Está a las vísperas del acontecimiento más extraordinario que la tierra va a experimentar en el tiempo que estamos, donde la iglesia será levantada, donde seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos, y donde los que han dormido, han muerto en Cristo, se levantarán de los sepulcros y estaremos con el Señor. Mientras aquí en la tierra reina el caos con el anticristo y todas las consecuencias de la gran tribulación. Isaías 62 nos permite ver la promesa que Dios le da a la iglesia. Dice: porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. La bendición que Dios tiene para ti, para tu familia, durante este tiempo de oscuridad, la vemos plasmada en este texto de Isaías 62. La luz nunca es tan brillante como cuando brilla en la oscuridad. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de oscuridad. Hay muchas naciones o muchos países
donde existen mucha luz artificial. Hay una ciudad que se llama Las Vegas, que dice que no duerme, 24 horas de movimiento en la ciudad, con muchas luces. Sin embargo, es una ciudad en oscuridad moral, en oscuridad espiritual. La gente ya no tiene más una brújula moral, y se dice que en este tiempo lo que queda de moral en la sociedad lo marca la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es la parte moral que queda en la tierra, o que habita esta tierra. Cada hombre hoy hace lo que cree correcto a sus propios ojos sin tomar en cuenta a Dios. Así actúa una gran cantidad de personas a nivel mundial. Y todo el progreso moral que el mundo cree que está logrando en este tiempo, en realidad no es más que convertirlo en esclavitud. El avance de lo que se llaman sociedades modernas, sociedades del último tiempo, donde a lo malo le dicen bueno, donde han legalizado lo antinatural, donde se ha legalizado el asesinato, el aborto, sociedades donde lo inmoral le han asignado legalidad jurídica, y el hecho de que algo tenga un estamento jurídico en una nación de legalidad no deja de ser desaprobado o rechazado a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia. La verdadera libertad, o la única libertad real, es la que nos habla el libro de Juan capítulo 8, verso 36. Dice: si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Y Dios tiene un plan para salvar nuestras familias de la oscuridad en el mundo, la oscuridad en la cual se encuentran las sociedades en este tiempo. Y Dios se ha ocupado en su compasión, en su amor por nuestras familias, y tiene una respuesta para nosotros en este tiempo, que nos encontramos en un mundo que está cada vez más envuelto en el oscurantismo. Los tiempos bíblicos, hubo un tiempo en que Israel, cuando era liderada por el rey Saúl, cuando éste cayó en manos del ejército enemigo y era oprimido por un espíritu maligno, Israel estaba luchando para defender su tierra. En medio de esta situación, 1 Samuel 16:1 dice: Dios dijo, me he provisto de rey. La provisión de Dios siempre es más grande que tu problema. Ese rey fue David. Durante ese tiempo de oscuridad, cuando los enemigos de Israel estaban intentando defenderse, cuando el rey estaba siendo oprimido por un espíritu maligno, cuando Dios provee a alguien que respira una atmósfera celestial, que habla un lenguaje de fe. Y la Biblia dice que David sirvió a su generación, en Hechos 13:36. Y nosotros seremos hoy los que servimos para dar luz, para traer la disipación de tinieblas donde reine la oscuridad. Hoy Dios está levantando muchos hombres como David, como Esther, como Ruth. La protección de Dios sobre su gente, sobre sus hijos. Hay una historia en el Antiguo Testamento que nos da luz de la forma, de la manera como Dios protege a sus hijos. Un momento en que el pueblo y las familias parecía reinar completamente el caos, reinaba
el pecado, los hijos de Israel estaban a punto de entrar a Jericó, en aquella tierra donde imperaba la inmoralidad. Josué y Caleb tenían un espíritu distinto a los primeros hombres que fueron enviados por Moisés a investigar la tierra. El reporte que trajo Josué y Caleb en Números 14:9 dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ahora, ¿cómo ves tú los problemas? ¿Cómo estás viendo tus dificultades, tus adversidades? ¿Como algo que te come o algo para que tú comas? Los problemas son alimento para campeones y están allí para hacerte más fuerte. Así fue como Josué y Caleb vieron los problemas. Ellos, con un espíritu distinto al resto de hombres que caminaban o andaban con temor, entraron y poseyeron posteriormente la tierra prometida. Incluso a los 85 años de edad, Caleb le pidió una montaña llena de gigantes a Josué. Este se la cedió, él fue con su ejército, la conquistó, y hasta el presente los descendientes de Caleb son los que moran en aquel lugar. Josué 14, del 11 al 14 se encuentra esta palabra que les acabo de mencionar. 40 años después, Josué y Caleb fueron enviados por primera vez como espías a Canaán. Josué está llevando a Israel a la tierra prometida y él está parado frente a la ciudad de Jericó. Envía 2 espías, los cuales encuentran refugio en casa de una mujer llamada Rahab, la ramera. Rahab les dijo, Josué capítulo 2, versos del 9 al 11, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído de Jehová, que hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Todos los habitantes de Jericó estaban aterrorizados de Israel. Durante 40 años Israel tuvo miedo de un enemigo que les tenía miedo. No tengas miedo de un enemigo que te teme a ti. Cuando a alguien lo invitan para orar por un enfermo, si es una enfermedad contagiosa, un virus como el que hoy está por las naciones, no puede existir miedo en un hijo de Dios. El mal y la enfermedad te tienen miedo a ti, porque sobre ti o sobre nosotros está la sangre de Cristo, está el Espíritu que lo echa fuera. Cuando una persona está siendo poseída por un espíritu de las tinieblas, por un demonio, no hay por qué temer, porque el demonio es quien te teme a ti, porque sabe que sobre el Hijo de Dios hay poder y hay autoridad para echarlo fuera de ese cuerpo.
Tú eres una ciudad en una colina que no se puede ocultar, como dice Mateo capítulo 5, verso 14. El relato de Rahab, de los milagros que Dios hizo por Israel, podemos ver que la gracia ganó su corazón. Más grande que todas las conquistas de Josué es la conquista de la gracia del corazón de una prostituta. Cuando los dos espías regresaron a Josué, no reportaron un típico reporte de un espía. Su informe fue repetir las palabras de Rahab y maravillarse de cómo esa gente realmente tenía temor, miedo, pánico de los hijos de Israel y temía a su Dios. Ellos creyeron en el testimonio de Rahab, vieron la obra de la gracia en el corazón de ella. Cuando el muro de Jericó se derrumbó, la casa de Rahab permaneció de pie. Aquellos muros, cuando se derrumbaron, dice la historia, que no fue que los escombros quedaron de un lado y otro, sino que la tierra se abrió donde se encontraba el muro y se fue a nivel del piso. Todo quedó a nivel del piso, es decir, que la casa de Rahab, que estaba en la parte más fuerte del muro, quedó a nivel del piso sin sufrir daño alguno, porque sobre su familia, sobre Rahab, sobre su casa, había sido dada una palabra de protección y de cuidado por estos hombres que iban direccionados por el Espíritu de Dios. La protección es una bendición del pacto, del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Dios hizo un pacto con nosotros a través de su Hijo, no con nosotros directamente, no con la humanidad directamente. El pacto fue hecho con Jesús. Si el pacto fuera sido realizado con nosotros, seguramente lo hubiéramos roto. Entonces Dios hizo un pacto con Jesús, quien nos representa. El pacto actual es entre dos fuerzas inmutables, dos fuerzas que no cambian: Dios, el Padre, la fuerza divina, y Jesús, su Hijo unigénito. Hoy en día tenemos un pacto infalible, el cual se mantendrá en nuestras vidas y en nuestras familias. Cuando Rahab vio la protección de Dios sobre su pueblo, ella se hizo creyente. Dice, como lo leímos allí en Josué 2, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros misericordia con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura, y que me salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Rahab llegó a hacerse creyente. Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Como he hecho misericordia, del hebreo esek, con vosotros, así haréis vosotros misericordia con la casa de mi Padre. Ella habló esta palabra en hebreo, misericordia, esek, que es gracia. Jericó fue la ciudad más perversa de la antigüedad, en el tiempo de Moisés, de Josué. La parte más fuerte de aquella ciudad, el muro, que era su protección, fue el muro donde Rahab construyó la casa.
y la gracia de Dios conquistó la parte más fuerte de la ciudad más malvada. Donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Cuando Rahab dice una señal segura, las letras que conforman la palabra señal en hebreo son Aleph, Bak y Tak. Aleph es la representación de un buey, símbolo de sacrificio. Bak es la representación de un clavo y Tak es la representación de una cruz. Así que la palabra señal en hebreo nos da la representación del sacrificio clavado en la cruz. Es un símbolo de Jesús. Rahab estaba pidiendo una señal segura y esa señal era la cruz, la obra de Jesucristo en la cruz. Tu familia será bendecida y será salva por la obra de Cristo en la cruz. Te repito, tu familia será bendecida, será salva, será protegida por la obra de Cristo en la cruz. Dios tiene un corazón compasivo por la familia, por eso Él hizo algo por nosotros, por la familia que habita en esta tierra. Dios hizo algo para restaurar, para reconciliar el hombre con Dios. A causa de la cruz, Él cambiará las cosas alrededor de ti. Él cambiará las cosas alrededor de tu vida. Él cambiará las cosas alrededor de tu cónyuge, de tu esposo, de tu esposa que se ha desviado, para tus adolescentes que se han extraviado. La sangre de Jesús brinda protección. En el libro de Éxodo capítulo 12, verso 13, dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra en Egipto. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué es tan importante la cruz? Porque Jesús derramó su sangre, y la sangre de Jesús es única. La sangre de Jesús es la que quita el pecado del hombre, porque Jesús fue concebido por Dios el Padre. Jesús fue concebido no por la relación de un hombre con una mujer, se concibió en el vientre de una mujer, pero por la presencia del Espíritu Santo sobre ella. Al igual que Adán no fue concebido por la relación entre un hombre y una mujer como es el resto de los seres humanos. Adán fue formado por la mano de Dios, y después que Dios lo hace, sopla aliento de vida en su nariz y comenzó su corazón a latir, su sangre a circular. Adán fue hecho en santidad, en plena santidad, con el Espíritu de Dios, con el ADN de Dios directamente fluyendo a través de él, pero él quiso en su caminar, en su libre albedrío, hacer su propia voluntad y obviar la de Dios. Jesús, el segundo Adán, con el ADN del Padre, también con un linaje santo, procedente de un linaje divino, vive, a diferencia del primero, completamente en santidad, en rectitud, en integridad, y en esa condición se ofrece como el sacrificio perfecto para justificar nuestras vidas delante del Padre. La sangre de Cristo, por eso tiene tanto poder para proteger, para salvar, para hacer lo imposible por el hombre. Hay dos cosas que necesitamos
entender acerca de la sangre de Jesús. Primero, la sangre tiene una voz. Cuando Caín mató a Abel, dice Génesis 4:10, la sangre de Abel clama, tiene una voz. La sangre de Jesús, según Hebreos capítulo 12, verso 24, dice, habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba por venganza. La sangre de Jesús clama perdón. Y con el perdón, protección. Hay protección en la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús es poderosa y nosotros cubrimos con la sangre de Jesús nuestras familias. Cubre con la sangre de Jesús tus cosas, tus hijos, tu matrimonio, tu hogar, y míralos salvos. Rahab en Jericó había sufrido el destino de toda la ciudad, lo habría sufrido, pero ella tuvo fe en Dios y ella pidió que su familia se salvara. Josué 2:13, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, hermanos, hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. El corazón de Dios está a favor de tu familia. En el libro de Hechos capítulo 16 verso 31 dice que el carcelero de Filipos y su casa fueron salvos, salvo él y toda su casa. Durante la Pascua Dios le recordó a los hijos de Israel en Éxodo 12 del 3 al 4, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Un cordero por familia. Dios quiere cubrir a tu familia entera con el sacrificio. Si la familia fuere tan pequeña, ten en cuenta que la casa puede ser demasiado pequeña para el cordero, o puede ser demasiado pequeña para el sacrificio, pero nunca será el caso que el cordero sea demasiado pequeño para la casa. Jesús es más que suficiente para ti. Josué 2:14, y ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Misericordia de la palabra hebrea esek, que significa gracia también, y verdad. Nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Juan capítulo 1 verso 17 dice, la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Recibimos la gracia y la verdad a través de Jesús. Ahora, ¿qué hacer en estos tiempos de oscuridad en los que vivimos? La historia de Rahab representa los tiempos actuales. Rahab era una gentil. Ella nos representa a todos nosotros como gentiles. En el libro de Hebreos la fe de Rahab se menciona en el capítulo 11 verso 31, cuando ella permite que los dos espías entren a su casa. Ella los dejó entrar por la puerta. En el libro de Santiago, las buenas obras de Rahab se mencionan al recibir a los espías y dejarlos salir. Santiago capítulo 2, verso 25, ella los dejó salir por la ventana. Tanto la fe ante Dios como las buenas obras ante los hombres son importantes. Cuando Rahab dejó salir a los espías por la ventana, ella también estaba mirando por la ventana. Ella estaba mirando por la ventana, dando la espalda a la ciudad. Cuando ella miró por la ventana, vio la nube de gloria, vio la presencia de Dios. Ella vio el arca del pacto, porque el pueblo llevaba esta
esta arca en medio de su procesión, porque ellos dieron 13 vueltas de obediencia alrededor de la ciudad, ella vio al pueblo de Dios. Detrás de ella reinaba la oscuridad, pero sus ojos estaban puestos en Dios, como dice el libro de Hebreos también, capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, puesto nuestra mirada en Dios, que es el del cual recibimos la luz para poder dar los pasos seguros en esta vida, en esta generación en la que estamos viviendo. Isaías capítulo 61, versos del 1 al 2, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, leyó Isaías 61, del 1 al 2, en voz alta, pero se detuvo antes de y el día de la venganza de nuestro Dios, porque la venganza está reservada para la segunda venida, para la segunda venida. Lo que está pronto a suceder es el rapto, es el arrebatamiento. La tierra quedará en la gran tribulación, y después que pase la gran tribulación, entonces Jesús descenderá con nosotros a la tierra para reinar sobre este lugar y decirle a la gente cómo es que realmente se gobierna este territorio, el planeta que nos ha dado. Si Dios juzgara, Dios juzgará, pero su corazón es un corazón compasivo. Hoy el mundo, la tierra, se encuentra en el periodo de la gracia de Dios, la gracia permitida actualmente por la presencia del Espíritu Santo, que es el que convence a las vidas de pecado y es el que trae convicción al corazón del hombre para que le resplandezca la luz de Cristo, se arrepienten y se conviertan y puedan apropiarse de la sangre de Jesús para perdón de sus pecados, para protección de sus vidas y bendición de su familia. Dios es un Dios compasivo. Por eso cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Él tenía un hombre en ese lugar llamado, en esos territorios cercanos, llamado Abraham, y lo puso a interceder. Él le permitió a Abraham pedir misericordia e interceder por ellos, para que se arrepintieran, para que se volvieran a Él. Dios quiere que intercedamos por otros, Él quiere que oremos por los demás, que proclamemos la sangre de Cristo sobre la gente que deseamos venga a sus pies, porque hay poder cuando a través de la oración nosotros colocamos la sangre de Cristo, rociamos la sangre de Cristo sobre familias, sobre personas, establecemos un derecho legal en el mundo espiritual a favor de esa persona. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza, nuestra fe en la obra de la cruz, nuestra esperanza en la sangre de Jesús. Josué 2:17 dice: y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Este cordón de grana
La palabra cordón es la palabra hebrea tibak, que tiene dos significados, cuerda y esperanza. Por lo tanto, el cordón de grana o escarlata es la cuerda de la esperanza. Ese escarlata es rojo, representa la sangre de Jesús. Fue el cordón escarlata lo que salvó a Rahab y a toda su casa. ¿Cómo lograr que tu familia sea salva hoy? Pronuncia la sangre de Jesús sobre ellos. La forma de colocar ese cordón de grana sobre nuestras familias para que sean protegidas y sean libradas de destrucción es a través de la confesión, de la expresión, de rociar a través de nuestra boca en oración la sangre de Jesucristo sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre las personas que deseamos vengan a los pies de Jesús. Cuando Josué gritó y cayeron los muros de Jericó, él dijo: solo Rahab, la prostituta, y todos los que están con ella en su casa serán salvos. Josué capítulo 6, verso 16 al 17. Es el poder de la sangre. Hoy podemos creer que estaremos protegidos por el poder de la sangre. En medio de las tinieblas que se mueven con enfermedad en las naciones, podemos estar seguros que tenemos protección a través de la sangre de Cristo. Una nueva enfermedad, una nueva ola de sanidad y de milagro es la que vamos a ver y vamos a presenciar y vamos a ser protagonistas en esta generación. Dios quiere que tus hijos estén seguros. El enemigo quiere a tus hijos. Cuando Israel estaba a punto de ser expulsado de Egipto, Faraón trató de negociar con Moisés y lograr arreglos con él. Hubo 4 propuestas. Una de ellas fue dejar los niños en Egipto. Éxodo 10 del 9 al 11 dice: Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Y ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pediste. Y los echaron de la presencia de Faraón. Faraón solo quería dejar ir a los hombres y que los niños se quedaran en Egipto. Nuestros hijos son preciosos regalos de Dios, son bendición de Dios para la pareja. Y no podemos ocuparnos solamente por el cuidado o sus condiciones exteriores, sus condiciones de afuera, e ignorar las condiciones internas, las de su alma, que son las más importantes. Muchas veces familias se preocupan más por los estudios, intelecto, el bienestar material, incluso la salud, que lo que realmente es el hombre interior, el alma de sus hijos. Cuando Jesús regrese, tendremos un cuerpo nuevo. Dice que cuando el arrebatamiento se aproxime, cuando el arrebatamiento se lleve a cabo, nuestros cuerpos, si estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos pasan a un estado de gloria. Es decir, que nuestro exterior será atendido. Lo que está dentro es más importante que lo que está afuera. Cuida la persona misma de sus almas. Ora por la salvación de tus hijos. Cuida lo que ellos miran, lo que ellos escuchan, y proclama la sangre de Jesús sobre ellos constantemente, diariamente. Dales a probar de
Dios, a probar de Jesús, a probar de la presencia del Espíritu Santo, hay que conducirlos a la iglesia, hay que conducirlos a la célula, hay que conducirlos donde hay gente de fe que hable la palabra de Dios. Hay una promesa en la palabra de Dios de que Él luchará por tus hijos y los salvará. Isaías 49, del 24 al 25, dice: será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y el pleito yo lo defenderé y lo salvaré, y yo salvaré a tus hijos, y yo salvaré a tus hijos, dice el Señor. El mundo puede hacer burla de nosotros como cristianos, porque le hemos dado la espalda a sus prácticas y a sus deseos. Al igual que Rahab le dio la espalda a Jericó cuando ella miraba por la ventana para ver a Israel. Estamos en el mundo, pero no somos parte, no formamos parte de sus prácticas inmundas de pecado. Proverbios capítulo 22, verso 6. Este es un texto que cuando presentamos a un niño se lo enfatizamos aquí en la iglesia y le decimos que no basta la bendición que se le da ese día, es la continuidad, es la enseñanza que se imparte en casa, es la educación de la palabra que se les instruye en familia, es el devocional, es el compartir con ellos oración, adoración, alabanza, el servicio a Dios, es involucrarlos en la vida de servir a Dios, servir a la gente. Eso es lo que va a marcar la vida espiritual de nuestros muchachos. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay una versión que dice así: instruye al niño en su camino, en el camino que debe ir, en el camino que debe ir. La palabra ir en hebreo es pe, que significa boca, y boca es gusto. Debemos dar a nuestros hijos una probada de Cristo, de Jesús, darles una probada de las cosas espirituales, una probada de la unción de Dios, del poder del Espíritu Santo, de la dulce adoración de la palabra de Dios. Cuando le das una probada de Jesús, ellos mirarán hacia atrás y recordarán ese sabor. Incluso si se alejan, recordarán que las cosas están mejor, son mucho mejor en la casa de Dios. La razón por la que Dios te salva a ti y toda tu familia es para bendecirte, es para bendición de tu familia, de tus generaciones. Dios no solamente salvó a Rahab y su familia. Esta prostituta de Jericó se convirtió en la tatarabuela del rey David y en un antepasado de Jesucristo. Ella se casó con Salmón, el hijo del líder de Judá. Judá fue la tribu que siempre fue la primera en entrar, la tribu que guió al resto. Su hijo fue Boz. Boz se casó con Ruth y tuvieron a Obed. Y Obed tuvo a Isaí. Isaí tuvo a David. Rahab fue honrada por Dios y fue incluida en la genealogía de Jesucristo. Dale a tus hijos una probada de Jesucristo. Tenemos que darle a nuestros hijos que prueben de Jesús, que prueben de la presencia de Dios, que nuestros hijos tengan experiencias vividas, personales, experienciales con la presencia de Dios. Juan capítulo 4, verso 13 al 14,
Dice, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. Cuando Jesús se encontraba en el pozo de Jacob, hablando con una samaritana que tenía 5 maridos, y el que tenía en ese momento no era de ella tampoco, se lo había quitado a una vecina. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando nuestros hijos prueban de Jesús, prueban las cosas de Dios, saben que Dios es real, que lo palpan, que lo han experimentado, que lo han sentido, que han tenido una vivencia real con Dios, no van a ir a fuentes equivocadas, no van a estar probando el mundo, probando el pecado para encontrar satisfacción en su alma, en su espíritu. La necesidad del alma, la necesidad del espíritu, solamente la sacia Dios. Y no tenemos por qué andar buscando en otra fuente. Él es la fuente que sacia a plenitud el espíritu, el alma, las emociones del ser humano. Nuestros hijos tienen que beber de esa fuente. No son solo para que los eduquemos en ciencias, en la cultura del país o de la nación en la que estamos, no es solamente para que los eduquemos en ciertas artes, para que los alimentemos, los vistamos solamente. Tenemos que compartir de la palabra con ellos, como el consejo bíblico nos da. Tenemos que orar con ellos, tenemos que pasar tiempo juntos y hablar del Dios al cual servimos. No te preocupes tanto por las cosas externas, e ignores las cosas internas. Sé celoso para que ellos experimenten, para que nuestros hijos tengan una experiencia con el Dios que nos salvó, que nos sanó, que nos liberó, que ellos puedan tener también una experiencia viva como nosotros la hemos tenido con nuestro Señor Jesús. Dios puede restaurar los años que se han perdido. Y en esta hora quiero que junto conmigo orar por la salvación, liberación y protección de las familias que reciben en esta hora este mensaje. Padre, en el nombre de Jesucristo, agradezco por las personas que escuchan esta palabra, que han recibido, Señor, este mensaje. Dios, pido por aquellos que se han extraviado, por aquel ser querido que se ha apartado de casa, que está haciendo lo incorrecto, por ese ser amado que nunca ha escuchado de Cristo. Dios, para que tu palabra llegue a su corazón y venga a un encuentro contigo. Padre, oro para que las familias que están representadas por las personas que reciben esta palabra, tu sangre, Señor, sea sobre ellos. La sangre de Jesús la rociamos sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, nuestros matrimonios, sobre nuestras casas, sobre todo lo que en ellos hay, sobre todo lo que en ellas poseemos, Señor. Pongo la sangre de Jesús sobre cada uno de ellos, sobre cada una de las familias, Señor, de esta casa. Les bendigo y les declaro en el poder de la sangre de Jesús. Declaro salvación, liberación, protección sobre ellos. El mal no les toca. La sangre de Cristo sobre nuestros hijos, sobre nuestros seres amados, sobre nuestros padres. Salvación sobre nuestra casa completa. Así como la casa de Rahab, Señor, fue protegida, fue salvada de la destrucción. Nuestras familias sean salvas, Señor, de la condenación eterna. Vengan al conocimiento de la verdad. Señor,
concédenos toda nuestra familia salva en el nombre de Jesucristo. Ninguna plaga los destruirá, ninguna plaga les tocará, ninguna plaga tocará su morada. Señor, imparte sabiduría para que como padres podamos levantar, criar, formar nuestros hijos en el camino que deben ir y no en el camino de Jericó. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Bendiciones.